Esta nueva sesión de nuestro curso de Filosofía y Literatura. Nuestro invitado de hoy es el profesor Raúl Meléndez del Departamento de Filosofía. Él ha trabajado sobre todo filosofía del lenguaje. Su trabajo de doctorado fue sobre Wittgenstein, el papel de la persuasión en el pensamiento de Wittgenstein. Y además, en el departamento de filosofía trabaja filosofía antigua. Entonces, bueno, los dejo con el don Meléndez. Bueno, muchas gracias, William, y a todos ustedes por su asistencia. Comienzo diciendo que modifiqué un poco el título de la ponencia para ajustarlo a lo que voy a decir. Inicialmente había pensado titular la ponencia Tolstói sobre la incomunicabilidad de lo místico, pero me di cuenta de que era mejor hablar un poco más de lo que más sabía, y entonces incluí una buena parte sobre Wittgenstein. Y bueno, en la división que hago de las charlas que va a ver que pues trato de hacer una relación entre Wittgenstein y Tolstói acerca de este tema de la inexpresabilidad de lo ético, la inexpresabilidad de lo místico. Bueno, comienzo entonces enunciando cuáles son los propósitos centrales de esta charla. En primer lugar, aclarar las razones por las que Wittgenstein y Tolstói llegaron a pensar que, en cierto sentido, lo místico, que para ellos coincide en buena medida con lo religioso, lo ético, con la preocupación por el sentido de la vida, lo místico es para ellos inexpresable. Y digo en cierto sentido porque hay varios sentidos en los que se puede afirmar que algo es inexpresable, dependiendo de los medios de expresión a los que uno se refiere. En el caso de Wittgenstein vamos a ver que lo místico es inexpresable en el lenguaje, tal como es entendido por el joven Wittgenstein, es decir, en un lenguaje que tiene como función esencial representar lo real, o, para usar una vieja metáfora, ser un espejo de lo real. En el caso de Tolstói, quizá Tolstói no asuma esta concepción un poco unilateral, estrecha del lenguaje como representación de lo real, pero hay un punto en común con Wittgenstein, y es que es principalmente el lenguaje de la ciencia y la racionalidad de la ciencia, digamos, es en ese lenguaje y para esa racionalidad que lo místico, lo religioso o el sentido de la vida son inexpresables. Y un segundo propósito importante es aclarar en qué sentido para Wittgenstein y Tolstói esto que es inexpresable podría, no obstante, comunicarse o mostrarse de una manera indirecta. Y una pregunta que quiero plantear, quizá quede abierta, aunque voy a sugerir como una respuesta para ella. Una pregunta que trataría al final es si la literatura es un medio de mostrar indirectamente aquello que no se puede decir de una manera literal o directa. Bueno, estos serían entonces los dos propósitos principales. Y en concordancia con ellos, la charla está organizada de la siguiente manera. En las primeras dos partes voy a tratar de cumplir con el primer propósito. En la primera se trataría de aclarar cómo llega Wittgenstein al punto ético de su primera obra, el Tractatus Lógico-Filosóficus, es decir, cómo llega Wittgenstein a la idea de que lo ético es inefable o invisible. Y diré también algo sobre si esa
esa idea de Wittgenstein de que lo ético es inefable se conserva en algunos textos posteriores, como la Conferencia sobre Ética y las lecciones sobre la creencia religiosa. En una segunda parte, basado en un texto autobiográfico de Tolstoy, una confesión, voy a presentar algunas de las reflexiones que presenta Tolstoy en este texto sobre el sentido de la vida y cómo, digamos, sus preguntas sobre el sentido de la vida llevaron a una crisis personal. Y bueno, trataría de explicar qué tiene que ver esto con esta idea de la inexpresabilidad de lo místico, de lo ético. Y en una tercera parte, un poco más breve, porque es algo en lo que tendría que profundizar un poco más todavía, digamos, lo que he pensado sobre ello, en particular para esta charla, es muy tentativo. En una tercera parte voy a sugerir algo sobre cómo se podría mostrar lo ético, mostrar eso que es indecible para Tolstoy y para Wittgenstein, y si la literatura, como decía antes, es un medio para comunicar indirectamente eso que no se puede expresar de manera literal. Bueno, entonces comienzo con la primera parte. Comienzo citando la manera como Wittgenstein, en el prólogo de su primera obra de Tratatus Lógico-Filosóficos, presenta o expone cuál es el sentido de su libro, o el propósito de su libro. Dice Wittgenstein en el prólogo de Tratatus: ¿cabría acaso resumir el sentido entero del libro en las palabras: lo que siquiera puede ser dicho claramente, y de lo que no se puede hablar hay que callar? El libro quiere pues trazar un límite al pensar, o más bien no al pensar, sino a la expresión de los pensamientos. Ya no en el prólogo, sino en uno de los aforismos del Tractatus, Wittgenstein afirma que la filosofía es crítica del lenguaje, y esto es otra manera de expresar este propósito del libro, sería hacer una crítica del lenguaje, crítica en el sentido kantiano de trazar límites. Se trata entonces de trazar límites a la expresión de los pensamientos en el lenguaje. Otra manera de decirlo sería: Wittgenstein quiere trazarle límites a lo que se puede decir con sentido en el lenguaje. Y bueno, uno podría distinguir varios propósitos que se pueden perseguir al hacer esta labor delimitadora o crítica. Un propósito podría ser tratar de resaltar la importancia de lo que queda dentro de esos límites de lo decible y rechazar como carente de sentido y como absurdo lo que queda más allá de esos límites. Algunos positivistas lógicos entendieron un poco así, o utilizaron así esta labor crítica que hace Wittgenstein en el Tractatus, es decir, se apoyaron en algunas ideas del Tractatus para delimitar la ciencia de la metafísica en un espíritu cientificista, es decir, tratando de mostrar que lo importante es la ciencia, lo que queda dentro de esos límites, y que hay que depurar o purificar la ciencia de elementos metafísicos. Hay que rechazar la metafísica como carente de sentido y tratar de preservar la ciencia de la inducción de metafísicos. Pero Wittgenstein persigue un propósito muy diferente, aunque a veces, sobre todo
poco después de la publicación del Tractatus, llegó a ser muy dominante una interpretación de este libro como un libro escrito por un positivista lógico o alguien que simpatizaba con esta corriente de pensamiento. Sin embargo, en algunas cartas, Wittgenstein aclara que su propósito no es cientificista, es un propósito muy diferente al de los positivistas lógicos. Él quiere trazar límites a lo que se puede decir con sentido en el lenguaje, no para resaltar la importancia de lo que queda dentro de esos límites y como preservarlo de la intrusión de lo que queda afuera, sino por el contrario, lo que quiere es preservar lo que queda fuera de esos límites de un cientificismo que él considera amenazante. Es decir, por un lado, el lenguaje al que él quiere trazar límites se puede entender como el lenguaje de las ciencias, y lo que quiere entonces Wittgenstein, lo que pretende al trazar estos límites es evitar que con el lenguaje y los métodos de la ciencia se traten de resolver problemas que son muy importantes para él, pero que serían problemas que no se pueden resolver con ese lenguaje y con esos métodos. Dicho tal vez más claramente, Wittgenstein quiere preservar lo ético, lo místico, lo religioso, lo que queda fuera de los límites como él pretende trazarlos, quiere preservarlos de un cientificismo amenazante, quiere mostrar que la ciencia no puede decir nada pertinente sobre problemas como el sentido de la vida, el valor de la vida, qué es lo que hace que la vida merezca la pena de ser vivida, que son para Wittgenstein los problemas centrales de la ética. Bueno, ¿cómo? Voy a tratar de presentar de manera muy resumida la manera como Wittgenstein realiza esa crítica del lenguaje en Tractatus. Esa labor crítica se apoya en un supuesto fundamental, y es que el pensamiento y el lenguaje son representaciones figurativas de lo real o del mundo. Entonces, en una primera parte de su obra, el Tractatus, Wittgenstein nos dice cómo es el mundo que es representado por medio del lenguaje. Luego, en una segunda parte, que contiene la llamada teoría pictórica del lenguaje, aclara Wittgenstein cómo mediante el lenguaje se puede representar ese mundo, y muestra de cierta manera que los límites del lenguaje son también los límites de lo real. Bien, acerca del mundo que es representado por medio del lenguaje, Wittgenstein dice lo siguiente al comienzo de su libro: el mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas, y un hecho es el darse efectivo de estados de cosas. Un estado de cosas es una combinación de objetos. Para Wittgenstein, entonces, el mundo no consta simplemente de cosas, sino de cosas que están combinadas entre sí, que tienen ciertas relaciones entre sí, y esas maneras de relacionarse, los objetos, constituyen lo que él llama estados de cosas. Algunos de esos estados de cosas se dan efectivamente, otros son estados de cosas meramente posibles, y el lenguaje tiene como función esencial para Wittgenstein del Tractatus representar figurativamente o formar imágenes, figuras lógicas de estos estados de cosas posibles o de los estados de cosas que se dan efectivamente, que son los hechos. Los pensamientos y las proposiciones son entonces concebidas en el Tractatus como figuras de los estados de cosas. El lenguaje es una representación
de la realidad. En el lenguaje tenemos ciertos elementos simples que Wittgenstein llama nombres. Combinando nombres se forman proposiciones, y estas proposiciones son como modelos de los estados de cosas que constituyen lo real. Es decir, en una proposición combino nombres de manera que esa combinación represente la manera como los objetos están combinados en la realidad. Y si los objetos están combinados efectivamente de esa manera, como dice la proposición, entonces la proposición es verdadera. Si no están combinados así, si eso es una combinación meramente posible pero que no se da efectivamente, la proposición es falsa. Pero todo lo que se puede representar en el lenguaje son estos estados de cosas o hechos que constituyen la realidad. Y como decía antes, para Wittgenstein los límites del mundo son los límites del lenguaje. El lenguaje solo puede representar lo que es el caso en el mundo de los hechos. Y bueno, la idea de que lo ético es inefable o inexpresable en este lenguaje es una consecuencia de esto, porque para Wittgenstein lo ético, entendido como lo que da valor a la vida o a la existencia en este mundo, lo que da valor a la existencia en este mundo no hace parte de este mundo, sino está fuera de él. Eso lo afirma hacia el final del Tractatus. Dice Wittgenstein, el sentido del mundo tiene que residir fuera de él. En el mundo todo es como es y todo sucede como sucede. En el mundo no hay valor alguno y si lo hubiera carecería de valor. Por eso tampoco puede haber proposiciones éticas. Las proposiciones no pueden expresar nada más alto. Está claro que la ética no resulta expresable, la ética es trascendental. Entonces, bueno, esta idea de que la ética, repito, entendida como una investigación acerca de lo que hace que la vida sea valiosa o valga la pena de ser vivida, lo que le da valor a la vida, la ética no resulta expresable, y esto es consecuencia de dos supuestos que son muy importantes en el Tractatus. El primero, ya lo hemos mencionado varias veces, la función esencial del lenguaje es representar lo real, representar el mundo. El otro supuesto importante es que hay una distinción entre hechos y valores, una distinción que expresa Wittgenstein diciendo que los valores, el valor, no hace parte del mundo de los hechos. Y como, digamos, la función del lenguaje se agota en representar ese mundo de los hechos, el lenguaje tal como es concebido en el Tractatus no puede representar aquello que le daría valor a los hechos, o aquello que le daría valor al mundo, aquello que le daría valor a la vida en este mundo. Esa sería entonces la razón por la cual lo ético no resulta expresable de acuerdo a cómo se concibe el lenguaje en el Tractatus. Uno de los aforismos finales del Tractatus dice lo siguiente: sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna, y esto es precisamente la respuesta. La solución del problema de la vida se nota en la desaparición de ese problema. ¿No es esta la razón por la que personas que tras largas dudas llegaron a ver claro el sentido de la vida no pudieron decir entonces en qué consistía tal sentido? Lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. Bueno, sobre esto quiero, en relación con esto quiero señalar como una ambigüedad. Habría por lo menos dos maneras de interpretar esto que está diciendo Wittgenstein.
si uno subraya esta idea de que estos problemas vitales, entre ellos el problema de cuál es el sentido de la vida, no se pueden expresar con sentido en el lenguaje de la ciencia, pero el lenguaje de la ciencia es para Wittgenstein del Tractatus el único lenguaje posible, es el lenguaje que se utiliza para representar figurativamente los hechos en el mundo. En la medida en que esa pregunta no se puede formular, no existe el problema del sentido de la vida, no se puede formular con sentido el problema y no habría tampoco una respuesta para ello. Esto es una manera de entender esto de que la solución del problema de la vida, en particular el problema del sentido de la vida, estaría en la desaparición de ese problema. Y digamos, una manera de quizá de entender esto en palabras más claras y sencillas sería: no hay que plantearse esa pregunta, o expresado de una manera un poco más paradójica como lo hace Wittgenstein, la manera de resolver esa pregunta por el sentido de la vida es no hacerse la pregunta, vivir sin hacerse la pregunta. La solución a la pregunta es su desaparición. Y de acuerdo con esto uno pensaría, bueno, no hay entonces un sentido de la vida que sea inexpresable. No hay lo que es inexpresable. Sin embargo, a continuación, lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. Y eso nos lleva entonces a una manera diferente de interpretar lo que está diciendo Wittgenstein, y es: hay algo que no es decible, hay un sentido de la vida, pero este sentido de la vida no se puede expresar, no se puede comunicar, que es distinto a lo que estaba sugiriendo antes, y es: si la pregunta por el sentido de la vida no se puede formular significativamente, entonces no hay tal sentido de la vida y no hay que preguntarse por él. Bueno, vamos a ver más adelante en qué medida Tolstoy también presenta ambigüedad parecida cuando reflexiona acerca de esta pregunta por el sentido de la vida. No solo cuando reflexiona, sino cuando la sufre. Bueno, de lo que he dicho surge una pregunta, y es si esta idea de que lo ético es inefable o indecible depende de una concepción muy estrecha del lenguaje, como es la concepción del Tractatus. Y si uno concibiera el lenguaje de una manera un poco más amplia, menos unilateral, si uno considera que el lenguaje, como lo hace el Wittgenstein tardío, si uno considera que el lenguaje cumple otras funciones y no solamente la de representar figurativamente lo real, quizá no se seguiría entonces como consecuencia que lo ético es indecible. Y en relación con esta pregunta está también la pregunta de si el lenguaje al que le traza límites Wittgenstein en el Tractatus es el lenguaje propio de una racionalidad, llamémoslo así, representacional, y sería la misma racionalidad científica. Pero nuevamente, si el lenguaje se concibe de una manera más amplia, quizá podría expresarse lo ético en un lenguaje menos estrecho. Sin embargo, voy a referirme a dos ejemplos que da Wittgenstein en un texto que es posterior a la publicación del Tractatus, es su conferencia sobre ética. La conferencia fue dictada unos 10 años después de haber sido publicado el Tractatus. En esta conferencia
Wittgenstein sigue insistiendo en que los intentos de decir algo ético en el lenguaje son inevitablemente intentos fallidos, son como intentos vanos de saltar por encima de los límites del lenguaje. Wittgenstein da en esta conferencia dos ejemplos de lo que él consideraría proposiciones éticas, es decir, proposiciones que expresan un valor, y un valor que sea absoluto, no relativo, con una distinción que él hace en esta conferencia. Estas dos proposiciones estos dos ejemplos son, en primer lugar, la proposición "me asombro de la existencia del mundo". Es un ejemplo que ya aparecía en el Tractatus, en uno de sus aforismos finales. Wittgenstein escribía que lo místico no es cómo sea el mundo, sino que sea el mundo. ¿Cómo es el mundo? ¿Cuáles son los hechos que constituyen el mundo? Es lo que se puede expresar en el lenguaje. Pero que el mundo sea, decía en el Tractatus, es lo místico, y yo creo que una manera de expresar eso es esta idea del asombro ante la existencia del mundo. Otro ejemplo de una proposición que expresa un valor ético para Wittgenstein es la proposición "estoy seguro, pase lo que pase, nada puede dañarme". A pesar de que Wittgenstein no lo diga de esta manera, yo creo que este segundo ejemplo está relacionado con lo que quizá un creyente religioso quiere decir cuando dice "Dios está conmigo", o "Dios me acompaña", o "Dios está en mí". Quizá, y lo digo con esta reserva, con esta cautela, quizá, digamos, una manera de entender esto es que aquí se está expresando esa idea de que nada puede dañar. O sea, si Dios existe y Dios está conmigo, nada me puede hacer daño. Bueno, acerca de estos dos ejemplos, lo que quiere subrayar Wittgenstein es que en ambos se hace un mal uso del lenguaje, y que, o sea, examinadas con cuidado estas dos proposiciones son proposiciones que no tienen sentido. Pero lo que me interesa resaltar aquí es que las razones que da Wittgenstein para tratar de mostrar que estos son intentos de decir algo que no se puede decir, las razones no son las mismas del Tractatus, las razones no se apoyan en la concepción figurativa del lenguaje. En el caso de la primera proposición, lo que observa Wittgenstein es que solo tiene sentido decir que uno se asombra de algo cuando uno puede imaginarse que ese algo podría no ocurrir. Un ejemplo que da Wittgenstein en la conferencia es, digamos, veo un perro gigantesco y me asombro del tamaño del perro, y eso, digamos, presupone que me puedo imaginar que el tamaño del perro sería distinto. Es más, esperaría que fuera distinto, y como el tamaño es increíblemente grande, de ahí el asombro. Independientemente de si tiene razón Wittgenstein en que cuando uno usa la palabra asombro está presuponiendo que aquello de lo que uno se asombra podría no pasar, lo que quiero resaltar es que sus consideraciones son gramaticales y son distintas a las del Tractatus. Lo que está diciendo Wittgenstein aquí es que se están usando mal los conceptos, que hay como ciertas restricciones o normas para el uso de los conceptos que se están violando cuando uno trata de expresar estas proposiciones en las que se pretende expresar un valor ético. Entonces, bueno, sí es cierto que solo me puedo asombrar de algo que yo me puedo imaginar que ocurre de otra manera, y quizá más aún, solo me puedo asombrar de algo que yo esperaría que ocurriera de otra manera. Si eso es así, entonces no tendría sentido decir que me asombro de la existencia del mundo, porque
¿puedo imaginarme que el mundo no exista? ¿Qué querría decir eso? Si es algo que no me puedo imaginar, tampoco tiene sentido decir que me asombro de la existencia del mundo. Wittgenstein, pienso yo, nos está tratando de mostrar que hay algo que tiene como un contenido místico que uno está tratando de expresar con esa proposición, pero al tratar de expresarlo de manera directa con esta proposición resulta como violando ciertas reglas de uso del lenguaje, resulta usando mal ciertos conceptos como el de asombro, y entonces resulta diciendo algo que en sentido estricto carece de significación. En el segundo caso, estoy seguro, pase lo que pase, nada puede dañarme. Las observaciones de Wittgenstein son análogas. Lo que él dice es solo tiene sentido decir que uno está seguro si uno sabe que ciertas cosas no van a ocurrir. Por ejemplo, si yo estoy por la noche en mi apartamento, puedo decir estoy seguro porque puse el candado, porque pues, la chapa es prácticamente inviolable. Es decir, el sentimiento de estar seguro se basa en que ciertas cosas que podrían ponerlo en peligro a uno no van a ocurrir. Por eso, para Wittgenstein no tiene sentido decir estoy seguro pase lo que pase. Solo tiene sentido decir que uno está seguro cuando uno cree que ciertas cosas no van a ocurrir. Entonces, bueno, quería como detenerme un poco en estos ejemplos para mostrar que esta idea de que los intentos de decir algo que tenga un contenido ético o místico, la idea de que esos intentos son infructuosos, son inevitablemente fallidos, esa idea se puede defender independientemente de esa concepción muy estrecha del lenguaje que tiene Wittgenstein en el tratado. Y para hablar ahora de un ejemplo que aparece en un texto aún más tardío, las lecciones sobre la creencia religiosa, no es en realidad un texto que haya escrito Wittgenstein, sino tenemos unas notas que escribieron sus estudiantes de estas lecciones en las que trató el tema de la creencia religiosa. Ahí, en estas lecciones, Wittgenstein da el ejemplo de la creencia en el juicio final. Y bueno, lo que dice Wittgenstein es, sobre este ejemplo es más o menos lo siguiente. Dice: no se puede entender el sentido de esa creencia en el juicio final si uno no atiende a cómo se manifiesta esa creencia en la vida de la persona que la tiene. En el caso, y bueno, eso valdría para cualquier creencia religiosa, según Wittgenstein. Pero en el caso de la creencia en el juicio final, lo que sugiere Wittgenstein es que, en primer lugar, tomada literalmente, es una superstición y no una genuina creencia religiosa. Es decir, Wittgenstein piensa que si alguien cree que de hecho después de nuestra muerte va a haber un juicio final y vamos a comparecer allí, etc., si uno cree eso como un hecho que va a ocurrir en el futuro después de nuestra muerte, lo que dice Wittgenstein es que eso no es una genuina creencia religiosa, sino una superstición. Y para Wittgenstein es una genuina creencia religiosa solamente si se manifiesta la manera como se comporta y como vive el que tiene esa creencia. Dice Wittgenstein que quien cree en el juicio final probablemente actúa pensando que la responsabilidad de sus actos no termina con la muerte, que él tendría que responder por sus actos incluso después de muerto. Pero
que la persona crea eso se manifiesta en cómo actúa, quizá en qué cosas evita hacer, aunque, no sé, me imagino el siguiente ejemplo. Es una persona que, supongamos, desea tener un libro, pero no tiene dinero para comprarlo y en algún momento tiene la ocasión de apropiárselo, de robarlo. Nadie lo ve, nadie lo va a castigar por eso, está seguro de ello, y sin embargo algo lo detiene. Bueno, puede haber muchas cosas que lo detengan. El miedo es un miedo que pueda tener, a pesar de que aparentemente, como nadie lo está viendo, nadie lo castigaría o lo juzgaría por ello. Pero algo que también podría detenerlo es esta idea de que uno es responsable de sus actos independientemente del juicio o del castigo que pueda recibir por ellos en esta vida, que uno es responsable de sus actos incluso más allá de la muerte. Bueno, pero el punto que quiero subrayar es que para Wittgenstein la creencia religiosa, tomada muy literalmente, tomada como si fuera una creencia en que cierto hecho va a pasar, no es en realidad una creencia religiosa, sino o bien es vacía si no se manifiesta en la vida del creyente, o bien es una superstición. Lo que quiero también subrayar aquí es la idea de que, independientemente de cómo se manifiesta y cómo orienta el comportamiento y la vida del creyente, la creencia religiosa no tendría un sentido. Es la manera como se vive la que le da un sentido a la creencia religiosa. Y esto puede ayudar a entender esta idea de Wittgenstein de que las cosas que no se pueden decir en el lenguaje pueden ser mostradas. Una manera como podrían ser mostradas es a través de la vida o el comportamiento. Bueno, otra pregunta en relación con esta idea de la inefabilidad de lo ético en el Tractatus, de hecho ya la había planteado antes, es si la pregunta por el sentido de la vida carece de sentido, si no hay que hacérsela, si no tiene respuesta, o lo que es diferente, si tiene una respuesta pero esa respuesta es inexpresable, es una respuesta que solo se puede mostrar y no decir. Esto suscita a su vez otra pregunta: ¿cómo se puede mostrar lo que no se puede decir? Una sugerencia a partir de lo que he dicho antes es que es a través de la manera como uno vive que se pueden mostrar algunas de esas cosas que no se pueden decir, en particular cosas que tienen que ver con el sentido de la vida o con lo que una persona piensa que le da valor a su vida y que hace que merezca la pena vivir. Para el Wittgenstein de Tractatus entonces no hay teorías ni proposiciones éticas. Quizá un propósito muy importante para Wittgenstein al escribir su primera obra no era solamente resolver algunas cuestiones lógicas y de filosofía del lenguaje, pues de hecho lo hace, de hecho esto es algo que se hace en el Tractatus, y ya llevamos a pensar que el Tractatus es básicamente un libro sobre lógica y filosofía del lenguaje que continúa la tradición inaugurada por Frege y Russell. De acuerdo con esta interpretación, estas observaciones finales sobre lo místico y el sentido de la vida son como agregados que hizo Wittgenstein y que no tienen una relación clara con el resto de la obra, pero para Wittgenstein mismo este punto ético es un punto central del Tractatus. No hay teorías ni proposiciones éticas. Subrayando esto, Wittgenstein quiere evitar que se aborden de manera teórica e incluso científica las cuestiones éticas, pero
si bien no hay teorías ni proposiciones éticas, para Wittgenstein habría en todo caso comportamiento ético y habría una vida ética. Y en ese sentido la literatura podría ser una manera de mostrar aquello que no se puede decir, en la medida que si eso que se muestra se puede manifestar en la vida, un relato ficticio sobre la vida de una persona puede comunicar de manera indirecta algo ético, algo que tenga un contenido en un sentido ético. Y probablemente para Wittgenstein un ejemplo de esto son los relatos populares de Tolstói, los relatos que escribió Tolstói hacia el final de su vida. Son justamente relatos sobre lo que hacen ciertas personas, como episodios de su vida, pero que para Tolstói y para Wittgenstein son ejemplos de cómo la literatura puede cumplir una función moralmente edificante. Pero la literatura haría eso sin teorizar sobre lo ético, sin tratar de defender doctrinas sobre lo ético, sino justamente mostrando cómo lo ético se manifiesta en la vida de una persona. Bueno, comienzo ahora a hablar de Tolstói y lo que relata Tolstói en su texto autobiográfico Una confesión. Tolstói nos habla de una crisis que tuvo relacionada con su búsqueda personal del sentido de la vida. En ello se encuentra una diferencia importante con respecto a la manera como la filosofía aborda este problema. La filosofía suele, digamos, pretender juzgar el valor o la falta de valor de la vida desde un punto de vista neutro, objetivo, como si fuera un punto de vista exterior a la vida misma. Tolstói lo que hace es mostrar cómo esta pregunta por el sentido de la vida surge en un momento particular de su vida, y la pregunta y la manera como él trata de responderla pueden ser sintomáticas de la manera como está viviendo en ese momento en el que se la plantea. Bueno, en Una confesión comienza Tolstói relatando cómo a una edad temprana pierde la fe, o más bien constata que no ha estado viviendo de acuerdo con la fe que le han enseñado. Y expresa Tolstói la idea que probablemente comparte con Wittgenstein, según lo que hemos dicho antes, la idea de que es en la manera de vivir que se manifiesta la creencia religiosa, y que si una creencia religiosa, o más bien, si la manera como uno vive no es concordante con la creencia religiosa, esa creencia religiosa es en realidad vacía. Y eso es lo que, digamos, eso es lo que constata Wittgenstein en un momento temprano de su vida, que esas doctrinas religiosas no están conectadas con la manera como él vive. Pero lo que podríamos llamar crisis existencial de Tolstói, una crisis bastante seria que lo llevó incluso a pensar en el suicidio, ocurre más adelante, y él la describe como su aparición de la siguiente manera. Dice: primero experimenté momentos de perplejidad, como si la vida se detuviera, como si no supiera qué hacer o cómo vivir. Estos momentos comenzaron a repetirse de manera cada vez más frecuente y siempre en la misma forma. Siempre estaban expresados por las preguntas: ¿para qué esto? ¿A qué conduce esto? Podía respirar, comer, beber, dormir, y no podía evitar hacer estas cosas, pero no había vida, pues no había deseos cuyo cumplimiento pudiera considerar razonable. No podía ni siquiera desear conocer la verdad, pues yo adivinaba en qué consistía.
la verdad era que la vida carece de sentido. Uno podría pensar que algunas de estas preguntas tienen una respuesta diferente a esta respuesta nihilista que encuentra Tolstói. Por ejemplo, ¿para qué esto? Él menciona un ejemplo concreto: ¿para qué educar a mi hijo? Y bueno, uno puede imaginarse distintas respuestas satisfactorias a eso. Yo educo a mi hijo para que sea una persona exitosa, o para que mi hijo pueda llevar una vida satisfactoria, o para que mi hijo pueda tener éxito en ciertas empresas, etcétera, etcétera. Pero estas respuestas claramente no satisfacían a Tolstói, sino que hacían resurgir la pregunta: bueno, ¿y para qué? Entonces, ¿para qué quiero que mi hijo tenga éxito en esto o lo otro? ¿Para qué quiero que lleve este tipo de vida? ¿Qué valor habría en este tipo de vida? Y esas preguntas, ¿para qué o a qué conduce esto?, planteadas de manera